Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Ramón Ojeda Mestre, especialista en Derecho Ambiental, creador del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y un reconocido ambientalista a nivel global, con expresa admiración de parte de todos nosotros, de este equipo y en lo particular de este servidor, quien siempre ha presumido tu amistad, mi querido Ramón. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un honor escuchar esas palabras tan alentadoras, Ricardo, y con mi cariño y admiración de siempre y mi gratitud porque tú permites que en tu programa, en tu múltiples programas y trayectorias se expresen distintas perspectivas, diferentes puntos de vista para que el auditorio siempre tenga referentes variados y pueda formar su criterio. Muchas gracias nuevamente. Pues esa es la idea y yo te agradezco que contribuyas brillantemente con este propósito. Ramón, obviamente la inquietud es pedirte tu opinión sobre las implicaciones que tiene la aprobación de esta nueva ley, esta contrarreforma, se ha dicho, de la industria eléctrica en la Cámara de Diputados, con todo lo que se ha comentado y que ya sabemos ya. Nuestro auditorio es un auditorio muy informado, con mucha preparación siempre sobre los diferentes temas, pero en fin, sobre todo las implicaciones que pueda tener la aprobación de esta ley, que ya se aprobó sin moverle una coma, tal cual lo dispuso el presidente en la Cámara de Diputados, ahora va a la Cámara de Senadores, pero lo que más nos preocupa y que es el ámbito por el que tú siempre has luchado, ¿qué implicaciones puede tener esta ley en cuanto a las disposiciones para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en lo que hace a la orden de despacho de energía y que ésta pueda ser generada por hidroeléctricas que utilicen combustóleo y carbón? Ramón, ¿qué implica esto? ¿Y qué tanto va a afectar a la posibilidad de generación de energías limpias? Es un tema que verdaderamente nos escuece, nos quema las manos porque estamos ante una situación de muy compleja definición para la generación y para la distribución de la energía eléctrica en nuestro país. Esta reforma de la ley de la industria eléctrica tiene no nada más estos aspectos que con justa razón mencionaste, sino también la cuestión de los certificados de energías limpias y el ver si vamos a poder cumplir o no el Acuerdo de París que México suscribió y que sustituye al Protocolo de Kioto desde el 2020. Este compromiso está íntimamente vinculado con esta reforma a la industria eléctrica y nosotros nos preguntamos y les preguntamos al Senado, aparte de los ejes sociales, de los aspectos económicos, de los ángulos jurídicos y de las aristas internacionales, desde el punto de vista ambiental le preguntamos nosotros al Senado, ¿esta reforma beneficia a la economía de las grandes mayorías nacionales? ¿Esta reforma a la Ley de Industria Eléctrica de México beneficia al medio ambiente de México? ¿Se va a vigilar detalladamente la emisión de contaminantes, principalmente óxidos de carbono, óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno? ¿Esta reforma permite cumplir los acuerdos internacionales que se sustituyeron al Protocolo de Kioto? Bueno, estas son las preguntas fundamentales. Si nosotros no somos capaces de equilibrar la parte económica, la parte social, la parte tecnológica con los aspectos ambientales, de nada servirá o de muy poco servirá que avancemos socialmente con nuevos criterios en materia de generación y distribución y comercialización de la energía eléctrica. Sí podemos cumplir, sí va a servir para cuestiones ambientales. Doy un ejemplo rapidísimo. En Baja California Sur tenemos una termoeléctrica
que consume un combustóleo horrendo, y se modificó su tecnología para que en este año empiece, de hecho ya está terminándose, para que empiece a trabajar con gas natural. Esto disminuye sensiblemente las emisiones nocivas al medio ambiente, sobre todo los gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, en la legislación anterior no se permitía que se contabilizara esa disminución de contaminantes para efectos del cumplimiento del Acuerdo de París, en donde tenemos que disminuir en 30%, lo cual es muy difícil, en 30% para el 2024 nuestras emisiones. Ahora sí se puede, pero si no va a actuar el gobierno con absoluta transparencia, con absoluta claridad, y vamos a tener números confiables, no nada más de esta pequeña termoeléctrica de La Paz en Baja California Sur, sino de toda la red de generación de termoeléctricas que mencionabas, que efectivamente utilizan combustibles fósiles, las hidroeléctricas que son renovables, la nucleoeléctrica, las solares, las eólicas. Necesitamos que todas ellas actúen en el mismo sentido para que tengamos mejores precios en materia de energía, pero también mayores beneficios en materia ambiental. Si no, nos va a pasar lo que Estados Unidos. Estados Unidos quema carbón, uno de los principales contaminantes. Ellos, con el 4% de la población, generan el 30% de la contaminación del mundo, casi la tercera parte de la contaminación mundial, con solo el 4% de la población. Si nosotros vamos a seguir ese ejemplo, entonces le estaremos haciendo daño no solamente a nuestro país, sino también al planeta en su conjunto. Es decir, nosotros como sociedad tenemos que ser sumamente estrictos. Entendemos el cambio de modelo y que se trata de equilibrar más la presencia del sector público frente a un sector privado que había cobrado demasiada fuerza nacional e internacional, pero nosotros tenemos que vigilar la cuestión ambiental, porque ahí va en juego la salud y la vida humana. Es un valor muy importante que no debe desdeñarse. Sí, a ver, Ramón, nos quedan 3 minutos, pero te pregunto, mira, yo hace un par de años tuve la oportunidad de estar por allá en los Emiratos y me impresionó cuando vas de Abu Dhabi a Dubái, la cantidad de hélices. A mí se me hacen muy bonitas, la verdad. No quiero entrar en polémica con ya sabes quién, pero la cantidad de hélices de generación eólica y luego la cantidad de paneles solares en países que se supone que viven del petróleo, no se supone, viven del petróleo. La pregunta es, ¿hay una estrategia a mediano plazo en México o vamos a seguir usando indefinidamente el combustóleo y el carbón y a olvidarnos de estas energías limpias? Esa es la pregunta clave, Ricardo Rocha, esa es la pregunta clave. Sí vamos a seguir usando las energías renovables, las energías limpias, las energías alternativas. Tenemos ahorita mismo, en estos 2 años, más de 15,000 proyectos funcionando de paneles solares y de energía eólica, y necesitamos perseverar en ello. Nosotros en menos de 50 años tenemos que estar sustituyendo a como dé lugar los combustibles fósiles, pero nosotros no podemos brincar de un día para otro, porque caeríamos en una crisis energética terrible. En Estados Unidos, que es un ejemplo, y Alemania no lo han hecho. El cambio simplemente de carbón a gas natural lleva 25 años, y en Estados Unidos hay que recordar que no firmó el protocolo de Kioto, es decir, nadaron de muertito 15 años contaminando al planeta y dejando de invertir en algo que nosotros estábamos metiéndole muchísimo dinero. Sí vamos a seguir nosotros, y esta reforma a la ley de la industria eléctrica de México no solamente permite, sino que alienta y exige que haya participación de las energías limpias, de las energías alternativas, y desde luego hay programas, pero nosotros como ciudadanos
como sociedad civil tenemos, y los diputados y todos los demás, las universidades, tenemos que estar pendientes de que eso se cumpla. Nuestro adalid tiene que ser la Semarnat, tiene que ser la Procuraduría de Protección al Ambiente, y desde luego los diputados y las universidades, porque si no, una vez que tengan la fuerza suficiente en la Comisión Federal de Electricidad, en la Comisión de Energía y en el aparato público, entonces podrían caer en la tentación de brincarse a la torera los aspectos ambientales. Ya lo hemos visto en años muy recientes en México. No quiero darle ejemplos para no dar, como se dice, puñaladas a toro pasado, pero así sea muy López Obrador o muy Morena, nosotros tenemos que vigilar que se cumplan las metas ambientales de México con las que nosotros nos hemos comprometido a través del Acuerdo de París. Ramón, como siempre, mi admiración, mi cariño, mi respeto. Estamos en contacto para seguir continuando con el seguimiento de estos temas. Yo te aprecio mucho, como siempre, que generosamente respondes para estar con nosotros en todos nuestros llamados. Un abrazo y muchas gracias, Ricardo. Gracias, hasta pronto. Ramón Ojeda Mestre, un reconocido ambientalista a nivel mundial. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.